10 años han pasado desde el inicio de la franquicia del Conjuro. Pero no todo se ha dicho. Esta es la historia real de la cuarta entrega de esta terrorífica saga. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Una gran tragedia ha sucedido. El huracán Agnes ha devastado tu hogar. Esto te obliga a mudarte de casa, pues ya no existe donde has vivido. Es el año 1972. Debes mudarte a casa de tus familiares directos. Has llegado al 330 de la calle Chase, en West Pittston, Pensilvania. Es un vecindario tranquilo y amigable. Rumbo a casa te emerge el comentario: qué difícil es mudarse. Prometo que será la última vez que nos pase. Espero vivir en la calle Chase el resto de mi vida. Esta casa pronto los envolvería en las garras del terror. Esta es la verdadera historia de la familia Smurl, uno de los casos de mayor fracaso para los investigadores de lo paranormal, Ed y Lorraine Warren, pues su intervención dejó a los Smurl con las manifestaciones fuera de control. Una vez más, la familia tuvo que soportar durante muchos años el acoso de los sucesos paranormales. Comenzamos. En junio de 1972, el huracán Agnes ha destruido los hogares de muchas familias, y una de ellas pertenecía a la familia Smurl. La pequeña familia Smurl estaba conformada por Janet y Jack Smurl y sus 4 hijas, Heather, Shannon, Karen y Dawn. Con la casa destruida en el área de Wilkes-Barre, Pensilvania, con un gran pesar sintiéndose sacudidos por la tragedia, no tuvieron más que observar cómo su hogar era devastado por las aguas torrenciales. Es por ello que los Smurl deciden mudarse a West Pittston, donde vivían los padres de Jack. El padre de la familia, después de explicarles la situación, afortunadamente fueron bendecidos al sugerir la idea de comprar una casa dúplex que requería remodelaciones muy cerca del vecindario de sus padres. Ambas familias podrían vivir una al lado de la otra. Sus padres en un lado, Jack, Janet y las niñas del otro lado. De esa manera ambos podrían cuidarse mutuamente y por supuesto pasar más tiempo juntos. Sin tener una mejor opción, Jack y Janet deciden aceptar humildemente la oferta, pero muy pronto se preguntarían, ¿esto fue una bendición o realmente una maldición? El dúplex elegido fue construido originalmente en 1896. Y estaba ubicado en una calle tranquila en un encantador vecindario de clase media. Este se observaba amigable y atractivo, un buen lugar para formar una familia. Es por ello que la familia en conjunto pusieron todos sus esfuerzos y mucho amor en la remodelación de la casa. Gastaron todo el dinero que pudieron, pintando, reequipando, decorando y remodelando, en un esfuerzo por hacer de su nueva casa un hogar. Es por ello que en poco tiempo esa casa regresó a la vida, lográndose sentir fresca, vibrante, moderna, logrando el deseo de los Smurl, sentirse en casa y cada vez más llenos de esperanza con un futuro muy prometedor. Sin embargo, esto no duraría para siempre, porque pareciera que cada vez que golpeaban con un martillo, cada vez que agregaban un clavo en la pared y cada gota de pintura, despertaban algo dentro de la casa, algo que al parecer había estado durmiendo ahí. Durante este tiempo, comenzaron a manifestarse pequeños episodios extraños. Estos primeros eventos semejaban a las travesuras que algún duende podría hacer. Las herramientas desaparecían de su lugar sin explicación alguna, solo para aparecer unas horas después y en diferentes lugares. Manchas viejas comenzaron a filtrarse en lugares recién pintados. Además, algunos electrodomésticos se incendiaron uno a uno de una manera inexplicable, ya que estaban desconectados por completo. Al pasar de los días,
la familia empezó a detectar olores horribles que inundaban toda la casa. Esto se percibía como una nube de pudredumbre y carne podrida, que se cernía sobre ellos solo para disiparse momentos después al ser detectado. Aunque estos eventos se suscitaban eventualmente, la familia realmente no dio importancia y no pensó mucho en ello. Simplemente estaban agradecidos de tener un techo donde dormir. Jack y Janet continuaron reconstruyendo sus vidas. Afortunadamente, Jack encontró un mejor trabajo al que tenía antes de la mudanza y en breve fue ascendido. Además, tuvo la oportunidad de entrenar al equipo de softball de su hija. Las niñas no tuvieron más que resignarse a su nueva escuela y obtenían buenas notas. Janet quedó embarazada del bebé número 5. Además, ayudó a organizar un grupo en contra de la conducción en estado de ebriedad en la escuela de sus hijas. Los padres de Jack seguían felizmente pensionados. Pero como todo en la vida, esto no duraría para siempre. A partir del año 1974, las cosas cambiarían para los Smurl. Todo comenzó con el infarto suscitado a Mary Smurl, la madre de Jack, lo que ocasionó que la familia entera luchara para cubrir las cuentas al fin del mes. Ya sea que fue el resultado de las renovaciones o cualquier otra cosa, algo obscuro y paranormal comenzaba a manifestarse de manera evidente dándose a conocer. Todo comenzó cuando Janet escuchó la voz de su suegra, quien poco después de su infarto ahora se encontraba convaleciente en casa. Ella hacía lo que estuviera en sus manos para ayudarla. Entonces, en cierto momento, escucharía a Mary gritándole su nombre. Ella, de manera apresurada, acudía al llamado para ayudarla en lo que fuera necesario. Lo extraño acontecía cuando escuchaba el llamado y al llegar con Mary, ella se encontraba sedada, dormida o, en definitiva, ella le decía que no la había llamado para nada. Al principio, estas eventualidades las atribuyeron inicialmente al estrés, por lo que Janet lo descartaría. Sin embargo, muy pronto Mary comenzaría a experimentar sus propios eventos extraños. Ella escuchaba a Janet haciendo el mismo llamado como si las palabras salieran de su propia boca. Cuando se confrontaron, Janet menciona no tener la menor idea de lo que estaba hablando. Además, ¿cuál sería el motivo de llamarla si ella sabe perfectamente que está convaleciente? Por supuesto, eso no fue todo. Las manchas que se habían eliminado con la pintura y que se supondría pasarían años en reaparecer, comenzaron a filtrarse de nueva cuenta, agregándose nuevas manchas donde ni siquiera existían originalmente. Algunas aparecieron en el piso de la casa. A medida que pasaban los días, la hija más pequeña pronto comenzaría a experimentar la presencia también. Continuamente era despertada en la oscuridad de la noche. Congelada por el miedo e incapaz de moverse, veía figuras translúcidas de pie sobre ella o al borde de la cama, permaneciendo ahí solo observándola. Y aunque los sucesos no eran exclusivos de la noche, la actividad solía incrementarse en estos horarios. A menudo cuando Jack debía trabajar hasta tarde o no estaba, Janet comenzaba a tener encuentros violentos y repugnantes con el ser que no podía ver. Estaba siendo acosada por una fuerza invisible. Estas interacciones la dejaron con un sentimiento de histeria, de abuso e impureza increíble. Tratando de dar una explicación, y al no encontrarla, comenzaron a aceptar lo que les estaba sucediendo, explicándolo como un origen demoníaco y paranormal. Mientras tanto, su suerte siguió empeorando. Más electrodomésticos, incluido un televisor, se incendiaron, provocando daños significativos en la casa. Lo insólito es que sucedió en varias ocasiones. Lo inexplicable es que, a excepción del televisor, el resto de los aparatos estaba desconectado. La familia estaba ahorrando dinero y no se podían dar el lujo de dejar aparatos consumiendo electricidad si no se estaban utilizando, haciendo que el misterio se incrementara exponencialmente. Agregado a estos eventos, algunas tuberías recién reemplazadas en la renovación con materiales certificados de alta duración comenzaron a gotear, lo que no solo provocó daños en la casa, sino que también aumentó los daños financieros por el costo de las reparaciones necesarias. La racha de mala suerte continuó para los Smurl. Para 1977, la actividad en el hogar había incrementado aún más y se había tornado mucho más agresiva. Ahora, la radio de la familia se encendía y apagaba solo, por lo general en horas atípicas, casi siempre cuando la familia estaba durmiendo. Los lavamanos comenzaron a abrirse, solo vertiendo literalmente al desagüe el poco dinero que tenían. Además, los inodoros se activaban de igual manera de la nada. Además de estas actividades, el sonido de pasos por la casa comenzó a escucharse incluso dentro de las paredes.
Los cajones de los armarios comenzaron a abrirse y cerrarse solos. Acompañado de estos sucesos, la niebla densa con olor a putrefacción volvía a presentarse, pero esta vez la familia lo describió como el olor a muerte, excepto que esta vez no se disipaba tan rápido como antes. Ya no solo era en un área en particular de la casa. Cuando esto se presentaba era en su totalidad y perduraba algunos minutos o incluso horas en algunas ocasiones. Hasta este momento, además de los eventos poltergeist, lidiar con las manchas en las paredes y pisos, electrodomésticos desconectados que espontáneamente se inflamaban, llaves e inodoros funcionando sin motivo aparente, el señor Jack Smurl no había sido objeto de ningún evento paranormal de manera directa a su persona, por así decirlo. Esta fuerza maligna, ya completamente activa, lo eligió. Después de un día largo de mucho trabajo, cuando intentaba dormir, su lado de las sábanas fueron retiradas de su cuerpo y la sensación de docenas de manos tocándolo y agarrándolo era un hecho de que esa noche no podría descansar, y no solo por el terror que este hecho representaba, sino que confirmaba que su esposa siempre había dicho la verdad. Una mañana, cuando todas las chicas estaban en la escuela y las bebés tomando una siesta, el resto de los adultos estaban fuera, Janet se dirigía a la cocina a prepararse un buen café recién hecho. Dobló la esquina de la sala para entrar a la cocina comedor. Su sangre quedó congelada. De pie en medio de la cocina, con una mancha que parecía materializarse directamente debajo, había una figura translúcida con las cuencas de los ojos vacías y después de un parpadeo, desapareció por completo. Era este ente el responsable de la multitud de sucesos paranormales suscitados en la casa de los Smurl. Janet continuaba escuchando que la llamaban por su nombre cuando nadie más estaba en casa, y esto sucedía una y otra vez. Por extraño que pareciera, al principio las voces sonaban como si fuera su suegra Mary, e incluso después de verificar 2 o 3 veces, tratando de asegurarse que no estaba perdiendo la cabeza, su suegra definitivamente no se encontraba en casa. Janet estaba completamente sola. Otras cosas extrañas se suscitó a los padres de Jack, comprendiendo por completo que las parejas discuten, que algunas veces hay diferencias y esto conlleva a una discusión. Ellos empezaron a escuchar quejidos y gritos, incluso en algunas ocasiones artículos que se rompen, todo ello proveniente del lado de Janet y Jack. Estas peleas se escuchaban tan violentas que no solo pensaron que su matrimonio se estaba derrumbando, sino que comenzaron a preocuparse por la seguridad de Janet y de las niñas. Una noche, el papá de Jack ya no pudo soportarlo más. Caminó desde la puerta principal hasta el otro lado y, con la supuesta pelea aún en apogeo, abrió la puerta de golpe, solo para ser recibido por un completo silencio. Todos los miembros de la familia Smurl estaban completamente dormidos, sin saber qué hacer con este descubrimiento. Simplemente regresó a casa desconcertado, pero el supuesto audio de las peleas de violencia continuarían. Poco tiempo después del descubrimiento, Mary experimentaría algo tan aterrador que por poco le provoca otro infarto. Una noche, mientras su esposo aún estaba en el trabajo, ella estaba sola en su lado del dúplex. Comenzó a escuchar que susurraban su nombre y sonaba como Janet, pero el sonido provenía a solo un par de metros de su oído. Extrañada con lo que podría estar pasando, comenzó a caminar hacia la voz que la llamaba, y fue entonces cuando lo vio, parado en su sala de estar, con una mancha justo debajo de sus pies, el mismo ser translúcido que Janet dijo haber visto hace poco tiempo. De manera escalofriante, este ser estaba imitando la voz de Janet y gritando su nombre. Con todo su cuerpo invadido por el terror, su sangre congelada, su corazón se aceleró de manera precipitada. Decidió salir corriendo de la casa y de inmediato fue con Jack y Janet, completamente devastada por la impresión inmesurable que acababa de presenciar. La conversación que derivó de este evento en particular llevaron a que los sucesos experimentados individualmente fueran expuestos abiertamente para que todos lo supieran. Gracias a ello, se darían cuenta de que todo lo que sucedía en esta casa no era amistoso y mucho menos de buenas intenciones. Shannon Smurl, que en este momento solo tenía 7 años, sería el siguiente objetivo. Un día, mientras caminaba casualmente por la cocina hacia el comedor, una gran lámpara colgante de vidrio se cayó encima de ella, cortándola y haciendo sonar todas las alarmas de la casa.
De nueva cuenta, este ente paranormal o fuerza desconocida demostraba su odio hacia la vida y confirmaba que si se le presentaba la oportunidad, la aprovecharía. Asustados pero con graves problemas financieros, los Smurl estaban atrapados en lo que ellos supusieron sería un nuevo comienzo, pero en este momento se estaba convirtiendo en un nuevo infierno. Shannon seguiría experimentando eventos paranormales. Ella los describió en su diario, que más tarde revelarían que a menudo despertaba y se encontraba flotando en su cama, literalmente levitando varios centímetros por encima de ella. Algunas veces, aún levitando, fue arrojada hacia alguna de las paredes de la habitación, con tanta fuerza que pensó que sería aplastada. El clímax de los ataques a Shannon ocurrieron una noche que despertó y de nueva cuenta estaba levitando sobre su cama, pero esta vez, en lugar de dejarla caer o aventarla hacia alguna pared, la puerta se abrió de golpe y fue arrojada de su habitación hasta las escaleras. Sus padres escucharon lo sucedido y corrieron hacia los gritos de su pequeña hija, encontrándola invadida por la histeria y con mucho dolor. Afortunadamente, salió ilesa de este evento en lo particular. Otra alma desafortunada que sería atacada en el pequeño dúplex fue la mascota de los Smurl, Simon, un hermoso pastor alemán. Él sería encontrado flotando en el aire, confundido y desconcertado. Esta nueva actividad no fue exclusiva de Shannon y su mascota. Los ataques contra Janet cada vez se estaban intensificando más, ya que ella empezó a despertar flotando en el aire también, y algunas veces de manera terrorífica y sin tener el control de su cuerpo era agredida. Sin embargo, no en todas las ocasiones Jack estaba fuera de la casa. Frecuentemente él estaba en casa durmiendo junto a ella, pero al parecer nunca podía despertarse, como si lo mantuvieran en un trance o paralizado y le fuera imposible hacerlo. Mientras sucedían los eventos, junto con estas manifestaciones tan intensas y abominables, se produjo una actividad que era simplemente espeluznante. No pasaría un solo día sin que la familia escuchara ruidos de rasguños provenientes del interior de las paredes o respiraciones y exhalaciones profundas justo detrás de la nuca del que lo estaba escuchando, sintiendo la exhalación ocasionando que todo el vello de su cuerpo se erizara. Algunas veces Jack gustaba de relajarse después de un largo día de trabajo distrayéndose con el televisor en la sala. Ocasionalmente se quedaba dormido con algún programa de televisión antes de finalmente despertar e irse a la cama. Sin embargo, esa noche en específico estaba completamente despierto y activo, pero incapaz de moverse. Experimentó todos los síntomas de una parálisis de sueño, pero en ningún momento cerró los ojos. Solo era capaz de cambiar la dirección de su mirada tratando de adivinar qué era lo que lo tenía pegado al sillón. Pero fue aquí donde se encontró cara a cara con este ser o demonio que parecía estar pegado a sus vidas. La criatura lo tomó por la espalda y lo tiró al suelo, comenzando a golpear repetidas veces su cabeza contra el piso antes de desaparecer. Después de este evento, Jack dejó de ver televisión después del trabajo. De hecho, nadie en la casa podía relajarse. Todos estaban petrificados por lo que estaba sucediendo, incapaces de permitirse el lujo de mudarse de nuevo y aparentemente atrapados entre la espada y la pared. Asustados e incapaces de idear una solución, iniciaron a buscar ayuda donde pensaron que la encontrarían. El invierno había llegado y la familia, además de sus compromisos diarios, pasaban la mayor parte de su tiempo en el interior mirando el televisor. Una tarde vieron una entrevista con Ed y Lorraine Warren, expertos paranormales y demonólogos de renombre mundial. No siendo particularmente religiosos y sin saber a dónde acudir, decidieron comunicarse con la pareja, y gran sorpresa la suya cuando obtuvieron respuesta vía telefónica, donde describieron a grandes rasgos los eventos de los que eran víctimas. Los Warren acordaron ir a su casa para reunirse personalmente con los Smurl e investigar qué estaba sucediendo, y una semana después exactamente, los investigadores arribaron al 330 de la calle Chase en West Pittston, Pensilvania. No te pierdas la segunda parte del Conjuro 4, la investigación de los Warren del caso Smurl, muy pronto. Antes de que te vayas, te recomiendo visitar nuestro canal. Si te gusta el contenido que ofrecemos, no dudes en suscribirte. Apoya al canal con un me gusta para saber si son de tu agrado las historias de los Warren. Déjame en los comentarios tu opinión. Siempre es importante leer qué piensas de estos casos.
Recuerda que esto fue el Misteriverso, el universo del misterio, el terror y lo paranormal. Hasta luego.